Hola Glenn, lo que voy a contar ocurrió hace poco, entre 2022 y 2024, en la casa donde vivía con mi familia en Monterrey. Estaba ubicada en una colonia bastante transitada, rodeada de avenidas, comercios y edificios nuevos. Así que nunca tuvimos la sensación de estar aislados. Durante el día se escuchaban automóviles, vendedores y vecinos entrando y saliendo. Pero dentro de nuestra casa existía un ambiente diferente que se volvía mucho más evidente por las noches. Sé que decir que una vivienda estaba embrujada puede parecer exagerado, aunque todavía no encuentro una forma más sencilla de explicar todo lo que sucedió allí. Desde pequeña fui muy sensible a los ambientes, pero en aquella casa esa sensación era constante. No se trataba de escuchar voces todo el tiempo ni de ver figuras en cada habitación, sino de una tensión difícil de describir, como si alguien estuviera observándome desde un lugar que yo no podía identificar. Podía estar preparando algo en la cocina, haciendo una tarea o caminando hacia el baño y, de repente, sentía la necesidad de mirar detrás de mí. Lo extraño era que esa incomodidad desaparecía cuando dormía en casa de mis abuelos, de una amiga o de cualquier otro familiar. La oscuridad nunca me causaba problemas fuera de allí, pero apenas regresaba, volvía a sentir que no estaba completamente sola. Cuando era niña, en ocasiones veía pequeños puntos rojos en la sala después de apagar las luces. Parecían dos ojos suspendidos a la misma altura, y desaparecían cuando alguien encendía una lámpara. En ese momento imaginaba que podían ser reflejos de algún aparato electrónico o de los automóviles que pasaban por la calle, aunque yo estaba convencida de que en la casa vivían criaturas extrañas. Más adelante también empecé a notar luces pequeñas dentro de mi habitación, parecidas a destellos que aparecían cerca del techo y se apagaban antes de que pudiera llamar a mis padres. Como era muy pequeña, intentaba explicarlas pensando en extraterrestres, fantasmas o cualquier cosa que hubiera visto en películas. Mis padres atribuían todo a mi imaginación. Decían que la casa estaba llena de ventanas y superficies que reflejaban las luces del exterior, algo bastante lógico en una ciudad tan iluminada como Monterrey. Durante años acepté esa explicación, aunque siempre me inquietó que los reflejos solo aparecieran cuando estaba sola, y que nunca consiguiera reproducirlos durante el día. En el verano de 2022, uno de mis primos se quedó con nosotros durante varias semanas, porque estaba ayudando a mi padre a reparar parte del techo y a pintar el segundo piso. Se llamaba Emiliano, y dormía en una habitación que llevaba meses utilizada como depósito. Estaba al final de un pasillo estrecho, junto a la lavandería, y desde pequeña me incomodaba entrar allí. No tenía nada especial, salvo una ventana grande que daba hacia el garaje, y una puerta de madera que siempre parecía atascarse con la humedad. Una madrugada, Emiliano despertó porque creyó ver a una persona atravesando el garaje y entrando en la casa. Pensó que era mi padre, ya que solía levantarse temprano para revisar el vehículo antes de ir al trabajo. Mientras intentaba volver a dormir, escuchó una voz masculina que lo llamaba por su nombre y le pedía ayuda. Según nos contó después, la voz repitió la frase varias veces desde el pasillo, con un tono bajo y cansado. Emiliano fue directamente a la habitación de mis padres. Mi padre estaba profundamente dormido y se mostró confundido cuando mi primo le preguntó si lo había llamado. Revisaron juntos la planta baja y el garaje, pero todas las puertas seguían cerradas. Mi primo regresó a su habitación pensando que se había despertado en medio de un sueño, aunque poco después volvió a escuchar la misma voz desde afuera. Esa noche terminó durmiendo en el sofá, y aunque continuó ayudando a mi padre durante el resto del verano, nunca quiso quedarse solo en aquella habitación después de que oscurecía. Un año después mi hermano se mudó para estudiar en otra ciudad, y yo ocupé su dormitorio, que era justamente el cuarto donde había dormido Emiliano. Necesitaba más espacio para estudiar,
y mis padres consideraron que era una buena oportunidad para dejar de utilizarlo como depósito. Pintamos las paredes, cambiamos las cortinas y movimos los muebles para que pareciera una habitación nueva. Durante las primeras semanas no ocurrió nada importante, aunque seguía sintiendo una incomodidad especial cada vez que apagaba la luz. La primera señal extraña apareció una mañana. Al abrir los ojos vi un dibujo en el polvo acumulado sobre la parte interior de la ventana. Era una calavera trazada con bastante precisión, colocada justo frente a la cama. No parecía uno de esos garabatos que alguien hace al pasar el dedo, porque tenía ojos, mandíbula y varias líneas pequeñas alrededor. Pensé que mi hermano podía haberlo dibujado antes de mudarse, pero la ventana había sido limpiada cuando arreglamos la habitación, y yo misma había visto el cristal completamente limpio días atrás. Pregunté a mis padres si habían entrado durante la noche o si alguno de ellos había hecho la marca para asustarme. Ambos lo negaron. Mi madre incluso se molestó porque creyó que yo había inventado la historia para evitar dormir allí. Limpié la ventana y traté de olvidar el asunto, convencida de que alguien debía de haber hecho el dibujo sin recordarlo. Semanas después, mientras estudiaba por la noche, levanté la vista hacia esa misma ventana. Como la habitación estaba iluminada y afuera ya era de noche, el cristal funcionaba como un espejo. En el reflejo vi una figura completamente blanca detrás de mí, cerca de la puerta. Permanecí inmóvil durante unos segundos, tratando de reconocer si era una prenda colgada o la luz del pasillo. Cuando me giré no encontré nada. Volví a mirar la ventana y el reflejo había desaparecido. Durante varios días dormí en el sofá y puse como excusa que hacía demasiado calor en el segundo piso. Mis padres pensaron que estaba exagerando, así que regresé a mi habitación y traté de acostumbrarme. Fue entonces cuando empezaron a aparecer nuevas marcas en el polvo de las ventanas. Algunas eran líneas sin forma, otras parecían círculos, letras incompletas o figuras que no conseguía interpretar. Cada vez que las veía, limpiaba el cristal y evitaba comentarlo para que nadie se burlara. La curiosidad terminó ganándome. Una tarde coloqué una nota adhesiva sobre la ventana y escribí que, si alguien estaba haciendo los dibujos, dejara una marca debajo del papel. No esperaba que sucediera nada. Pensaba demostrarme que las formas eran provocadas por el polvo, la humedad o mis propias manos cuando abría las cortinas. Durante varios días la nota permaneció igual. Una mañana descubrí que alrededor del papel había aparecido un círculo perfectamente marcado. No parecía dibujado con un dedo, porque el borde era uniforme y tenía el tamaño exacto de un vaso pequeño. Revisé mis cosas buscando algún objeto redondo que pudiera haber quedado apoyado contra la ventana, pero no encontré nada. Además, el cristal estaba en posición vertical, por lo que resultaba difícil imaginar cómo algo había permanecido presionado allí sin caerse. A partir de ese momento, empecé a fotografiar las marcas antes de borrarlas. No eran imágenes espectaculares y cualquiera podía pensar que las había hecho yo, pero para mí representaban algo distinto a los ruidos y las sombras, porque permanecían en el cristal durante el día. Una de ellas parecía una figura humana muy sencilla, con brazos largos y una cabeza demasiado grande. Otra mostraba 3 líneas verticales rodeadas por pequeños puntos. Nunca supe si tenían algún significado o si solo estaba intentando encontrar formas reconocibles en marcas aleatorias. La experiencia más aterradora ocurrió durante mi último año de preparatoria. Una noche estaba viendo televisión con mi madre, cuando escuchamos que la secadora había terminado su ciclo. La lavandería se encontraba al final del pasillo, justo al lado de mi habitación. Así que fui a sacar la ropa mientras ella permanecía en la sala. Apenas entré, volvió la misma sensación de tensión que me acompañaba desde niña. Traté de ignorarla y empecé a sacar las prendas.
pero de repente sentí que mis brazos dejaban de responder. No fue como quedarse dormida ni como perder el equilibrio. Mi cuerpo simplemente se detuvo y permanecí de pie frente a la secadora, consciente de lo que ocurría pero incapaz de moverme. Mientras estaba inmóvil, escuché una respiración masculina junto a mi oído. Era profunda, lenta y demasiado cercana. Después se transformó en un siseo prolongado que terminó justo cuando recuperé el control de mis brazos. Salí corriendo hacia la sala y mi madre se levantó al verme llegar pálida y temblando. Revisamos juntas la lavandería, mi habitación y el pasillo, aunque no encontramos a nadie y todas las puertas seguían cerradas. Desde esa noche dejé de entrar sola a la lavandería cuando estaba oscuro. Si necesitaba sacar ropa, esperaba a que alguien me acompañara o dejaba la luz del pasillo encendida. Mis padres seguían pensando que podía tratarse de cansancio, estrés o una reacción provocada por el miedo que ya sentía hacia esa zona de la casa. Pero mi madre empezó a tomarme más en serio. Poco tiempo después, una de mis tías se quedó a vivir con nosotros durante unas semanas mientras buscaba departamento. No le habíamos contado nada sobre lo ocurrido porque no queríamos predisponerla. El mismo día en que llegó, la puerta del baño se cerró de golpe delante de ella mientras caminaba por el pasillo. Mi tía pensó que alguien había entrado, pero cuando abrió, el baño estaba vacío y la ventana permanecía cerrada. Esa misma noche nos preguntó si alguna vez habíamos sentido una presencia en el segundo piso. Explicó que el ambiente cerca de la lavandería le resultaba muy pesado y pidió permiso para encender incienso y recorrer la casa. Mi padre aceptó solo para tranquilizarla, aunque la coincidencia nos sorprendió porque nadie le había mencionado la habitación, las voces ni los dibujos. En 2024 nos mudamos a otro lugar de la ciudad. La nueva casa también tiene ruidos, puertas que se cierran por las corrientes de aire y ventanas donde se acumula polvo. Pero nunca volví a sentir aquella tensión constante. Puedo dormir con la luz apagada y caminar por los pasillos durante la madrugada, sin necesidad de mirar detrás de mí. Todavía conservo algunas fotografías de los dibujos que aparecieron en el cristal. Al revisarlas, admito que no son una prueba definitiva, y que cualquiera podría interpretarlas como marcas hechas accidentalmente. Sin embargo, yo recuerdo que limpiaba aquella ventana con frecuencia, y que las figuras regresaban incluso cuando nadie entraba en la habitación. Entre todas las cosas que ocurrieron en esa casa, los dibujos fueron lo único que dejó una señal visible de algo que, hasta entonces, solo podía sentirse o escucharse. A veces pienso que quizá la respuesta era mucho más sencilla y que alguno de mis familiares me estaba gastando una broma que se prolongó demasiado. El problema es que nadie ha reconocido haberlo hecho y las marcas continuaron apareciendo, incluso cuando yo cerraba la habitación con llave. Por eso, cada vez que veo una ventana cubierta de polvo, todavía me detengo unos segundos antes de limpiarla, porque una parte de mí teme encontrar otra vez uno de aquellos dibujos esperando del otro lado. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Quiero compartir algo que ocurrió durante gran parte de mi infancia y adolescencia en la casa donde crecí. Sé que algunas de estas situaciones pueden parecer exageradas cuando se cuentan todas juntas, pero en aquel momento formaban parte de nuestra vida diaria en nuestro hogar. Mi madre solía contarme que, cuando yo era muy pequeña, algunas noches me encontraba despierta frente a una pared, hablando como si hubiera otra persona conmigo. Ella entraba en la habitación, encendía la luz y me preguntaba qué estaba haciendo, pero yo apenas recordaba lo ocurrido al día siguiente. Como era una niña, todos pensaban que se trataba de sueños, juegos o conversaciones imaginarias. Con los años, aquel comportamiento desapareció, aunque otras cosas comenzaron a llamar nuestra atención. El lugar que más me incomodaba era el sótano. No tenía nada especialmente extraño a simple vista,
porque solo se utilizaba para guardar cajas, herramientas, ropa vieja y muebles, que ya no cabían en el resto de la casa. Sin embargo, cada vez que bajaba sentía que debía terminar rápido lo que estuviera haciendo. El aire parecía más pesado, incluso cuando las ventanas estaban abiertas, y siempre tenía la impresión de que había alguien en la parte más oscura del lugar. En ocasiones escuchábamos objetos caer allí abajo, aunque al revisar todo seguía en su sitio. Podía sonar como una lata rodando por el suelo, o una caja que se desplomaba desde un estante. Pero al bajar no encontrábamos nada fuera de lugar. También me ocurría que, mientras buscaba algo, creía ver una sombra moverse junto a las escaleras. Cuando giraba la cabeza, solo encontraba los muebles cubiertos y la luz que entraba desde la puerta. Todos esos detalles parecían propios de una casa antigua, por lo que terminábamos ignorándolos. Las tuberías golpeaban, los pisos crujían y nuestros perros se movían constantemente entre las habitaciones. Siempre había una explicación posible, aunque no fuera del todo convincente. Una noche estaba en el salón con una amiga y las dos nos habíamos quedado dormitando en el sofá. En un momento sentí que alguien levantaba una parte de mi cabello y tiraba suavemente de él. No fue un movimiento brusco, sino algo parecido a cuando otra persona intenta llamar tu atención sin despertarte por completo. Pensé que mi amiga estaba bromeando, pero al girarme descubrí que seguía dormida en el extremo opuesto del sofá. Revisé detrás de mí por si el cabello se había enganchado con el respaldo o con alguna prenda, aunque no encontré nada que pudiera haber producido aquella sensación. No le conté a mi amiga porque sabía que se pondría nerviosa y preferí pensar que lo había imaginado mientras me quedaba dormida. Aún así, durante varios días evité sentarme en ese lado del sofá. Desde pequeña también había visto una figura en diferentes partes de la casa. No aparecía todas las noches ni permanecía mucho tiempo, por lo que durante años pensé que eran sombras producidas por las ventanas o por las luces del exterior. Lo extraño era que siempre tenía la misma forma, una silueta muy alta y delgada que se detenía cerca de las puertas o al final del pasillo. La primera vez que pude observarla con cierta claridad, estaba acostada en mi habitación, mirando hacia la puerta abierta. Desde allí veía parte del pasillo y la entrada de otro dormitorio. Frente a esa habitación distinguí una sombra que parecía llegar casi hasta el techo. Era tan alta que daba la impresión de estar inclinada hacia adelante, como si no pudiera mantenerse completamente erguida dentro de la casa. Permanecí acostada tratando de entender qué estaba viendo. Pensé que podía ser mi padre, aunque la figura era demasiado delgada y no se movía como una persona. Después de unos segundos desapareció hacia un lado del pasillo. No escuché pasos ni el sonido de ninguna puerta, pero tampoco me animé a levantarme para revisar. A la mañana siguiente le conté lo ocurrido a mi padre. Él siempre había rechazado cualquier explicación relacionada con fantasmas, y solía encontrar una causa lógica para cada ruido de la casa. Sin embargo, cuando describí la altura y la forma de la silueta, se quedó en silencio. Después admitió que en algunas ocasiones había visto algo parecido desde el salón, aunque pensaba que podía ser la sombra de un árbol proyectada por los faros de los automóviles. Su respuesta me inquietó más que si se hubiera reído de mí, porque significaba que no era la única persona que había visto aquella figura. Aún así, el tema no volvió a mencionarse. En nuestra familia existía la costumbre de dejar pasar esos asuntos para evitar que todos comenzáramos a asustarnos por cualquier ruido. Tiempo después entré en mi habitación por la noche sin encender la luz. Mientras avanzaba hacia la cama, vi una forma oscura moviéndose por el suelo. Pensé que uno de mis perros se había metido debajo del colchón, porque solían esconder juguetes o acostarse en lugares extraños. La figura se arrastró hasta desaparecer bajo la cama, y yo llamé a los animales para sacarlos de allí. Los dos perros aparecieron corriendo desde la cocina.
Encendí la luz y miré debajo del mueble, pero no había nada. Tampoco encontré ropa, bolsas o algún objeto que pudiera haberse deslizado con una corriente de aire. A partir de esa noche adquirí la costumbre de encender la luz antes de entrar y revisar debajo de la cama cuando escuchaba algún movimiento. La situación que más miedo nos provocó ocurrió una tarde en la que mi hermana y yo nos quedamos solas. Yo estaba en la cocina cuando ella apareció muy nerviosa y me dijo que escuchaba pasos en las escaleras. Al principio pensé que se trataba de uno de los perros o de la madera acomodándose, pero al acercarme pude oír el mismo sonido. Eran golpes pesados que avanzaban lentamente por los peldaños. La casa tenía una escalera de madera bastante ruidosa, así que conocíamos perfectamente el sonido de una persona subiendo. Aquello parecía seguir el mismo recorrido, deteniéndose por momentos y continuando después hacia el piso superior. Las dos pensamos que alguien había entrado. Tomé un cuchillo de la cocina porque era lo único que tenía cerca y corrimos hacia el baño, que era la única habitación con una cerradura firme. Cerramos con seguro y llamamos a nuestra abuela, mientras escuchábamos cómo los pasos llegaban al pasillo. Durante varios minutos permanecimos en silencio, prestando atención a los movimientos del otro lado de la puerta. Parecía que alguien caminaba frente al baño y se alejaba hacia las habitaciones. Finalmente escuchamos un portazo proveniente de la planta baja y pensamos que el intruso había abandonado la casa. Nuestra abuela llegó poco después. Cuando salimos del baño, revisamos cada habitación y comprobamos las puertas y ventanas. Todo seguía cerrado con llave desde dentro. No había vidrios rotos, cerraduras forzadas ni señales de que alguien hubiera entrado. La puerta principal, que creíamos haber escuchado cerrarse, todavía tenía puesto el seguro que habíamos colocado horas antes. Ese episodio cambió la forma en que mi hermana y yo nos comportábamos cuando nos quedábamos solas. Empezamos a mantenernos juntas. Dejábamos encendidas varias luces y revisábamos las puertas más de una vez. Mis padres pensaban que habíamos confundido los ruidos de las tuberías con pasos, pero ninguna de las dos podía olvidar la forma en que el sonido había avanzado por las escaleras. Hace algunos meses cometí el error de descargar una aplicación que supuestamente permitía comunicarse con espíritus. Lo hice por curiosidad y sin tomarla demasiado en serio. Pensaba que solo generaba palabras al azar y que los usuarios interpretaban las respuestas según lo que querían escuchar. La utilicé varias veces dentro de la casa y algunas respuestas parecieron coincidir con habitaciones, nombres y situaciones que estábamos comentando. Probablemente se tratara de casualidades, aunque desde entonces comencé a prestar más atención a todo lo que sucedía alrededor. También sentí que la casa estaba más tensa, como si al usar la aplicación hubiera convertido pequeños ruidos cotidianos en algo imposible de ignorar. Ayer estaba en mi habitación con un amigo cuando los dos notamos movimientos frente a la puerta. Eran sombras que atravesaban el pasillo y desaparecían antes de llegar al otro extremo. Pensamos que podía tratarse de alguno de mis familiares, pero todos se encontraban en la planta baja. Los animales también estaban afuera. Mi amigo intentó hablar en voz alta para bromear con la situación y, cada vez que lo hacía, una sombra parecía asomarse brevemente desde el marco de la puerta. No puedo asegurar que estuviera respondiendo. La iluminación era mala y los automóviles de la calle proyectaban reflejos que cambiaban constantemente. Sin embargo, los dos vimos los movimientos y terminamos cerrando la puerta. Lo que más me inquieta de todo esto es que nunca ocurrió un solo hecho definitivo que pudiera demostrar que había algo extraño en la casa. Siempre fueron situaciones pequeñas que podían explicarse por separado. Un objeto que caía, una sombra provocada por la luz, una corriente de aire o el ruido de la madera. El problema aparece cuando recuerdo que esas cosas se repitieron durante años y que otras personas las experimentaron sin conocer previamente mis historias.
Tal vez todo tenga una explicación que todavía no hemos encontrado. La casa es antigua, está llena de ruidos y quienes vivimos allí aprendimos a interpretar cualquier movimiento como parte del lugar. Aún así, me cuesta olvidar los pasos que mi hermana y yo escuchamos, mientras todas las puertas permanecían cerradas. La figura que mi padre reconoció a partir de mi descripción, y aquella sombra alta que continuó apareciendo en el pasillo desde que yo era una niña. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Antes de contar las cosas que nos ocurrieron en la casa donde vivo, necesito explicar qué lugar es y por qué. Desde mucho antes de que mi familia se instalara allí, la gente del barrio decía que tenía algo especial. La propiedad fue construida a mediados del siglo XIX por mis tatarabuelos, que habían llegado desde Italia para empezar una nueva vida en Uruguay. En aquella época ocupaba una manzana entera y estaba rodeada de patios, galpones y construcciones auxiliares. Con el paso de las generaciones, parte del terreno fue vendiéndose y hoy apenas conserva una cuarta parte de su tamaño original. La casa tiene una historia complicada. A lo largo de más de un siglo funcionó como cine de barrio, como bar, como dos iglesias diferentes, y también como varios comercios. Sin embargo, el episodio más oscuro del que hablan los vecinos ocurrió varias décadas atrás, cuando una parte del lugar habría sido utilizada para realizar abortos clandestinos. Las personas mayores del barrio aseguran que muchos fetos fueron enterrados en el patio trasero y que, desde entonces, comenzaron a circular historias extrañas sobre la propiedad. Durante años, todo aquello no fue más que una colección de rumores familiares. Los antiguos propietarios, que eran amigos de mis abuelos, contaban que las últimas noches, antes de abandonar la casa, habían sido especialmente incómodas. Decían que las puertas y las ventanas se abrían y cerraban sin motivo aparente, y que en ocasiones el ruido era tan intenso que preferían salir al patio y esperar allí hasta el amanecer. Los vecinos, por su parte, hablaban de llantos de bebés que se escuchaban durante la madrugada, aunque nadie sabía realmente de dónde provenían. Mi madre creció escuchando esas historias de boca de sus primos y de otros familiares. Algunos aseguraban haber visto reflejos extraños en el espejo del baño, mientras que otros recordaban haber sentido la presencia de alguien detrás de ellos cuando estaban completamente solos. También eran frecuentes los comentarios sobre olores intensos que aparecían en determinadas habitaciones y desaparecían unos minutos después sin que nadie encontrara una explicación. Nunca supimos cuánto había de realidad y cuánto de sugestión, pero todos coincidían en que aquella casa tenía una atmósfera distinta a la de cualquier otra. En 2010, mi familia se instaló definitivamente allí. Al principio estábamos demasiado ocupados limpiando, ordenando habitaciones y adaptándonos al lugar como para prestar atención a las historias del pasado. Sin embargo, apenas pasaron unas semanas antes de que empezaran a ocurrir pequeñas cosas que terminaron formando parte de la rutina. Lo primero fueron objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Las llaves aparecían sobre una mesa en la que nadie recordaba haberlas dejado. Herramientas que habían estado en el patio terminaban dentro de la cocina, y algunas fotografías cambiaban de sitio sin que nadie admitiera haberlas movido. Eran situaciones menores, de esas que cualquier familia atribuye al descuido o a la mala memoria. Poco después comenzaron los ruidos en el patio trasero. Algunas noches, cuando la casa ya estaba en silencio, se escuchaban conversaciones apagadas que parecían venir desde el fondo del terreno. No eran voces aisladas ni palabras sueltas, sino la sensación de que varias personas estaban hablando al mismo tiempo. El problema era que nadie conseguía entender qué idioma utilizaban. Más de una vez salimos a mirar pensando que podían ser vecinos reunidos en alguna casa cercana. Revisábamos el patio, encendíamos las luces y nos asomábamos a la calle, pero nunca encontrábamos a nadie.
Lo extraño era que las voces desaparecían en cuanto abríamos la puerta. Unos meses después ocurrió algo que dejó muy impresionada a mi madre. Una madrugada se despertó sin motivo, y al abrir los ojos, creyó ver a un hombre parado al pie de la cama. Según contó después, tenía la cabeza cubierta por una bolsa de plástico negra, y permanecía completamente inmóvil. El miedo la dejó paralizada, y lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y empezar a rezar. Cuando volvió a mirar, la habitación estaba vacía. Aquella experiencia cambió la forma en que mi familia interpretaba los pequeños sucesos de la casa. A partir de entonces, distintas personas comenzaron a contar situaciones similares. Algunos familiares aseguraban haber visto figuras en habitaciones vacías o personas desconocidas atravesando el pasillo. Otras veces se trataba apenas de una sombra detenida en una puerta que desaparecía, cuando alguien se acercaba para comprobar qué había visto realmente. Con el tiempo dejamos de sorprendernos. Las historias aparecían en reuniones familiares, durante la cena o mientras alguien recordaba una anécdota ocurrida años atrás. Cada persona tenía una versión distinta, pero todas coincidían en que las experiencias siempre estaban relacionadas con la casa. Una de las situaciones que más recuerdo ocurrió cuando me quedé a dormir en la vivienda de una prima, que estaba pegada a la nuestra y compartía buena parte de la historia familiar. Aquella noche desperté de repente y vi a una mujer de pie detrás de un espejo de cuerpo entero que había en la habitación. El sueño y el miedo me dejaron completamente inmóvil. Cerré los ojos durante unos segundos, pensando que todo desaparecería cuando volviera a abrirlos. Sin embargo, cuando reuní el valor para mirar otra vez, la figura ya no estaba junto al espejo. Ahora parecía encontrarse al lado de la puerta del dormitorio. Recuerdo haber cerrado los ojos una segunda vez y haber permanecido inmóvil hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente no dije nada, porque ni siquiera estaba seguro de haber visto algo real. Los años pasaron, y la familia acumuló decenas de historias parecidas. Algunas eran simples comentarios sobre pasos en habitaciones vacías, y otras resultaban mucho más difíciles de olvidar. Entre todas ellas hubo una que nos impresionó especialmente. Un día apareció en casa de uno de mis primos una fotografía tan antigua que nadie recordaba haber tomado ni guardado. La imagen mostraba a un bebé vestido con ropa de otra época. Ningún familiar reconoció al niño ni pudo explicar de dónde había salido la fotografía. Revisamos álbumes viejos y preguntamos a las personas mayores, pero nadie consiguió identificarla. El retrato terminó guardado en un cajón y todavía hoy sigue siendo uno de los misterios más extraños de la familia. Después de muchos años conviviendo con estas historias, algunos parientes insistieron en contactar a una médium para intentar entender qué ocurría en la casa. Yo nunca he sabido qué pensar sobre ese tipo de personas, pero aceptamos recibirla. Recorrió las habitaciones, el patio y el antiguo sótano, y al terminar aseguró que había 6 presencias distintas viviendo allí. No sé si realmente vio algo o si simplemente interpretó los rumores que rodeaban a la propiedad. Lo cierto es que varias de las cosas que describió coincidían con situaciones que diferentes miembros de la familia habían experimentado sin conocerse entre sí. Hoy seguimos viviendo en la misma casa. Con el tiempo dejamos de buscar explicaciones para cada ruido, cada conversación lejana o cada sombra que aparece en el rabillo del ojo. Muchas de esas cosas terminaron integrándose a la rutina, y ya casi nadie se sobresalta cuando ocurre algo extraño. Lo más curioso es que el miedo desapareció hace años. En su lugar quedó una sensación mucho más difícil de definir. Después de crecer rodeados de historias, recuerdos y acontecimientos que parecen repetirse generación tras generación, a veces tenemos la impresión de que nosotros no somos realmente los dueños de la casa, sino apenas los últimos habitantes temporales de un lugar que parece conservar algo de todas las personas que pasaron por allí mucho antes que nosotros.
Continuamos. Saludos, Glenn y comunidad. Esto ocurrió cuando era muy pequeño, poco después de que mi familia se mudara de Estados Unidos a un pueblo de Michoacán. Mi padre había nacido allí, y después de muchos años viviendo fuera, decidió regresar para empezar de nuevo. Compraron una casa antigua que tenía bastante tiempo abandonada y que necesitaba muchísimas reparaciones. Como el presupuesto no alcanzaba para alquilar otro lugar mientras avanzaban las obras, nos instalamos allí desde el primer día. Yo tendría unos 6 años y apenas entendía lo que significaba dejar atrás a mis amigos, cambiar de escuela y empezar una vida distinta. Para mí la casa era enorme. Tenía habitaciones que parecían no terminar nunca, un patio inmenso y rincones que, incluso de día, daban la sensación de haber permanecido cerrados durante años. Durante las primeras semanas, la rutina estuvo marcada por las reformas. Desde la mañana hasta la tarde, había obreros entrando y saliendo con herramientas, bolsas de cemento y tablones de madera. Mi hermana y yo aprendimos a convivir con el ruido constante de los martillos y el polvo que cubría los muebles. Por la noche, sin embargo, el ambiente cambiaba por completo. Cuando los trabajadores se marchaban, la casa quedaba en silencio y empezaban a ocurrir pequeñas cosas que, tomadas por separado, no parecían importantes. Mi madre decía que a veces veía destellos en las esquinas de algunas habitaciones. Mi padre insistía en que debían de ser reflejos provocados por los focos del exterior o por el polvo suspendido en el aire. Poco después empezamos a escuchar pasos en la planta superior. Lo extraño era que el pasillo estaba completamente alfombrado. Y aún así, el sonido parecía el de alguien caminando sobre madera desnuda. Más de una vez mis padres subieron a revisar, convencidos de que alguna ventana había quedado abierta, o de que uno de nosotros seguía despierto, pero nunca encontraron nada. Los obreros también comenzaron a comentar detalles extraños. Algunas herramientas desaparecían durante horas y aparecían después en lugares donde nadie recordaba haberlas dejado. Un martillo podía aparecer dentro de un armario y una caja de clavos terminaba sobre una escalera que nadie había utilizado. Al principio se acusaban entre ellos de gastar bromas, aunque con el tiempo dejaron de hacerlo porque todos aseguraban haber vivido situaciones parecidas. La casa empezó a generar una sensación incómoda, difícil de explicar. Uno de los trabajadores comentaba que, mientras pintaba el pasillo, tenía la impresión de que alguien lo observaba desde el piso de arriba. Otro juraba haber escuchado una risa infantil proveniente de una habitación vacía. Fue en esa época cuando empecé a despertarme por las noches. Desde mi cama veía una figura sobre la cómoda de mi habitación. Siempre era una niña pequeña que permanecía allí durante unos segundos antes de desaparecer. A veces parecía moverse y otras simplemente estaba sentada. Yo salía corriendo a buscar a mi madre, que encendía las luces y revisaba el cuarto mientras intentaba convencerme de que todo era producto de las pesadillas y del estrés de la mudanza. Aquellas escenas se repitieron durante meses y, aunque en casa evitábamos hablar demasiado del tema, todos habíamos experimentado algo extraño. Mi hermana decía que escuchaba ruidos en el pasillo por las noches y mi madre seguía viendo luces en distintas habitaciones. Mi padre, en cambio, insistía en que una casa vieja en obras podía producir toda clase de sonidos y confusiones. Con el tiempo, aquella tensión terminó formando parte de la vida cotidiana. Todo cambió la noche en que una amiga de mi hermana se quedó a dormir. Cerca de la madrugada despertó a toda la casa llorando y asegurando que alguien había entrado en la habitación. Según contó, creyó que era yo, pero al acercarse se dio cuenta de que se trataba de una niña desconocida. Mi hermana no había visto nada y solo se despertó cuando comenzaron los gritos. La muchacha se marchó a la mañana siguiente y nunca volvió a pasar la noche en nuestra casa. Después de aquello, mi madre decidió pedir consejo a una vecina mayor del pueblo. La mujer no habló de fantasmas ni de rituales.
Simplemente le sugirió que dejáramos de comportarnos, como si la casa estuviera vacía, y que actuáramos con naturalidad. Desde entonces, cuando llegábamos, saludábamos en voz alta. Mi madre incluso pedía disculpas antes de que los obreros comenzaran a romper paredes o a mover muebles. Al principio todos lo hacíamos entre risas, convencidos de que era una tontería. Pero con el paso de los meses empezamos a notar que el ambiente se volvía más tranquilo. Los pasos dejaron de escucharse tan a menudo. Las herramientas dejaron de desaparecer. Y los comentarios de los trabajadores fueron desapareciendo poco a poco. Yo también dejé de despertarme en mitad de la noche. Mucho tiempo después, una antigua vecina nos contó que, años atrás, una niña había muerto en aquella casa tras sufrir una crisis de asma. Nadie sabía exactamente en qué habitación dormía, ni si aquello tenía alguna relación con lo que habíamos vivido. Pero inevitablemente, todos pensamos en las historias de aquellos primeros meses. Hoy mis padres siguen viviendo allí. La casa fue restaurada por completo y se convirtió en un hogar acogedor, lleno de fotografías familiares y recuerdos. Nunca volvimos a experimentar nada parecido, y cuando hablamos de aquella época, solemos preguntarnos si todo fue consecuencia del estrés, las obras y la imaginación de un niño. Aún así, todavía recuerdo la sensación que se instaló en la casa durante aquel primer año, porque más allá de las explicaciones que podamos encontrar ahora, todos coincidimos en algo. Hay viviendas que parecen guardar ecos de quienes vivieron allí antes, y a veces esos ecos se manifiestan en forma de pequeñas cosas cotidianas que nadie logra explicar del todo. Continuamos. Hola, Glenn y comunidad. Esta historia ocurrió cuando era adolescente y vivía con mi familia en una casa antigua. Estaba ubicada en una zona residencial tranquila y, aunque por fuera parecía bien conservada, por dentro mostraba claramente el paso de los años. Tenía techos altos, pasillos estrechos, habitaciones demasiado grandes y una escalera central de madera que conectaba el salón con el piso superior. Los peldaños y el suelo crujían con cualquier movimiento, así que era muy fácil saber cuándo alguien caminaba por la casa, especialmente durante la noche. Al principio, las cosas extrañas parecían simples confusiones propias de cualquier familia. Alguien creía haber escuchado a otra persona subir las escaleras, aunque en realidad seguía en el jardín. En otras ocasiones, alguno aseguraba haber visto una sombra cruzar el pasillo, pero al revisar no encontraba nada. También sucedía que preguntábamos quién había dejado una puerta abierta o quién había movido algún objeto, y todos respondíamos que no habíamos sido nosotros. Nadie le daba demasiada importancia porque eran situaciones pequeñas y aisladas. Sin embargo, con el paso de los meses, empezamos a notar que muchas de aquellas confusiones estaban relacionadas con personas de la familia. No veíamos figuras desconocidas ni escuchábamos voces imposibles de reconocer. Siempre parecía tratarse de alguno de nosotros. La primera experiencia que me hizo prestar verdadera atención ocurrió una noche mientras hablaba con mi novia por videollamada desde mi habitación. La cámara apuntaba hacia mí, aunque detrás podían verse parte de las escaleras y la entrada al salón. Mi hermana pequeña tenía la costumbre de quedarse dormida frente al televisor y subir a su habitación cuando despertaba en mitad de la noche. Mientras hablábamos, vi claramente cómo mi hermana salía del salón y comenzaba a subir las escaleras. Me llamó la atención que no se escuchara ningún ruido, porque aquellas tablas crujían incluso cuando alguien caminaba con cuidado. Esperé unos segundos y luego fui al salón para comprobar si todo estaba bien. Mi hermana seguía dormida en el sofá. Regresé a mi habitación pensando que la mala calidad de la cámara y las sombras del pasillo podían haberme confundido. Sin embargo, mi novia me preguntó por qué había ido a buscar a mi hermana, ya que ella también acababa de verla subir las escaleras. Los dos habíamos observado la misma figura,
y aunque intentamos encontrar una explicación, no pudimos entender cómo había aparecido en la imagen sin producir ningún sonido. Después de aquello comencé a prestar más atención a las pequeñas situaciones que ocurrían dentro de la casa. Meses más tarde, mi familia se preparaba para salir y yo ya estaba sentado en el automóvil con mi madre. Mi padre también se encontraba afuera y solo faltaba mi hermana, que seguía terminando de arreglarse. Cuando finalmente salió tenía una expresión de desconcierto. Nos explicó que antes de bajar había gritado hacia el piso superior para avisarme de que nos marchábamos. Según ella, alguien le respondió desde arriba con mi voz y le aseguró que bajaría enseguida. Mi hermana pensaba que yo seguía en mi habitación, pero llevaba varios minutos esperando en el automóvil. No había televisores encendidos, ventanas abiertas ni otra persona dentro de la vivienda. Durante mucho tiempo insistió en que no había escuchado un ruido parecido a mi voz, sino que estaba completamente segura de que yo le había respondido. Mi madre también experimentó algo extraño, aunque tardó años en contárnoslo. Una madrugada despertó porque sintió que alguien tocaba suavemente uno de sus pies por encima de las mantas. Al abrir los ojos creyó verme de pie junto a la cama. Pensó que había entrado para pedirle ayuda o para avisarle de algún problema, pero la figura permaneció inmóvil durante unos segundos y desapareció antes de que pudiera reaccionar. En aquel momento mi madre no mencionó nada porque supuso que había estado soñando. Solo habló de lo sucedido cuando se enteró de que mi hermana y yo también habíamos vivido experiencias parecidas. A mí me ocurrió algo similar una noche en mi habitación. Desperté con la sensación de que alguien estaba acostado a mi lado. El colchón parecía hundido y debajo de las sábanas se distinguía una forma semejante a la de una persona. Todavía medio dormido pensé que podía ser mi novia y le hablé, pero no recibí ninguna respuesta. En ese momento la manta se movió y recuperó su forma, como si el peso que había sobre el colchón acabara de desaparecer. Encendí la luz y revisé la habitación, aunque no encontré a nadie. Después de aquello dormí con una lámpara encendida durante varias noches. También nuestros amigos comenzaron a comentar situaciones extrañas cuando nos visitaban. Algunos escuchaban pasos en el piso superior, mientras todos estábamos reunidos en el salón. Otros preguntaban quién había cruzado el pasillo o quién acababa de cerrar una puerta. Para nosotros, aquellas preguntas terminaron volviéndose parte de la vida cotidiana. Los vecinos nos contaron que la vivienda había permanecido abandonada durante años antes de que llegáramos, y que otras familias habían vivido allí por periodos relativamente cortos. Nunca supimos si eso tenía relación con lo que ocurría, porque nadie hablaba abiertamente de sucesos extraños. Solo comentaban que era una casa difícil y que producía demasiados ruidos. La experiencia más desconcertante ocurrió años después, cuando yo ya me había marchado. Para entonces estaba en el ejército y acababan de diagnosticarme diabetes. Regresé unos días durante las fiestas para visitar a mi familia, y llevaba conmigo un pequeño estuche donde guardaba el medidor, las agujas y el resto del material que utilizaba a diario. Después de pasar una semana en casa, regresé a mi destino. 2 días más tarde, mi madre me llamó para preguntarme si había olvidado el estuche médico. Le expliqué que lo tenía conmigo y lo había usado esa misma mañana, pero ella insistió en que mi hermana acababa de encontrar uno muy parecido. Poco después me enviaron una fotografía. En la imagen aparecía un estuche para diabéticos apoyado en el exterior de la ventana de la habitación de mi hermana. Era muy similar al mío, aunque no era exactamente igual y yo nunca lo había visto. La ventana estaba en el segundo piso. No tenía balcón ni una superficie de acceso fácil desde el exterior. Además, nadie más en nuestra familia tenía diabetes, y ninguna visita había estado en la casa durante esos días. Mi hermana explicó que, al abrir las cortinas por la mañana, simplemente encontró el objeto apoyado junto al cristal. Nunca supimos de dónde había salido.
Con el tiempo todos dejamos de hablar de aquellas situaciones y la casa terminó vendiéndose. Cada uno continuó con su vida, pero cuando nos reunimos y recordamos esos años, siempre aparecen las mismas historias. Los pasos en habitaciones vacías, las voces que respondían desde otro piso, las figuras que parecían miembros de la familia y los objetos que aparecían donde nadie podía haberlos dejado. Tal vez muchas de aquellas cosas tuvieron una explicación sencilla. La vivienda era antigua y algunos recuerdos pudieron haberse mezclado con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que todavía nos inquieta no es haber visto algo desconocido, sino haber vivido durante años con la sensación de que la casa repetía nuestras voces, nuestras formas y nuestras costumbres, como si además de nosotros hubiera otras versiones de la familia recorriendo las mismas habitaciones. Continuamos. Un saludo para toda la comunidad. Durante varios años trabajé para una empresa de logística en las afueras de Saltillo y gracias a ese empleo recibí una propuesta bastante inusual. Mi jefe vivía la mayor parte del tiempo en otro estado y necesitaba a alguien que cuidara su propiedad mientras estaba fuera. A cambio de ocuparme de la casa, revisar que todo funcionara y resolver cualquier problema menor, podía vivir allí sin pagar alquiler. Yo acababa de separarme, no atravesaba mi mejor momento económico y pensé que aquella oportunidad podía ayudarme a reorganizar mi vida. La propiedad era mucho más grande de lo que una sola persona podía necesitar. Tenía 6 habitaciones, 4 baños, un sótano, un garaje amplio y un segundo piso que apenas se utilizaba. Durante los primeros meses no ocurrió nada que llamara mi atención. Trabajaba durante el día, regresaba por la tarde, preparaba la cena y pasaba casi todo el tiempo en la planta baja, donde había instalado mi dormitorio junto a la cocina y el salón. En el piso superior tenía el ordenador, algunas cajas con ropa y varios objetos que no necesitaba usar diariamente. Como no tenía motivos para subir, podían pasar semanas enteras sin que recorriera esas habitaciones. La casa era antigua y estaba construida en gran parte con madera, así que desde el principio me acostumbré a escuchar crujidos, pequeños golpes y cambios de presión en las tuberías. Con la llegada del invierno comenzaron algunos sucesos que en ese momento parecían normales. Por las noches escuchaba sonidos procedentes del piso superior, como si una tabla se acomodara o algún objeto se hubiera movido unos centímetros. Yo pensaba que el frío hacía que la madera se contrajera y que el tamaño de la casa amplificaba cualquier ruido. Con el paso de las semanas, aquellos sonidos se volvieron más claros. Ya no parecían provenir de una sola tabla, sino que se desplazaban por el techo del salón, como si alguien recorriera lentamente el pasillo del segundo piso. Algunas noches escuchaba varios pasos seguidos, y cuando subía para revisar, el ruido cesaba antes de que llegara al último peldaño. Nunca encontraba ventanas abiertas ni objetos caídos. Tampoco había señales de que hubiera entrado algún animal. Por esa razón, terminaba apagando las luces y regresando a la planta baja, intentando convencerme de que la acústica de la casa hacía que los sonidos parecieran más cercanos de lo que realmente estaban. En uno de los dormitorios del piso superior, había un pequeño vestidor que nunca habían terminado de construir. Las paredes seguían sin revestir. El suelo estaba formado por tablas desnudas. Y, al fondo, había una puerta estrecha que comunicaba con el ático del garaje. Dentro se guardaban herramientas antiguas, cajas húmedas y muebles cubiertos con telas. Aquella puerta comenzó a convertirse en una preocupación porque aparecía abierta con demasiada frecuencia. Yo recordaba haberla cerrado al guardar alguna caja, y días después la encontraba entreabierta. Al principio pensé que el pestillo estaba flojo, o que las vibraciones del garaje podían moverla, así que empecé a comprobarla cada vez que subía.
Una noche me aseguré de que quedara bien cerrada. Moví varias veces el pestillo. Empujé la puerta para comprobar que no cediera. Y luego regresé al salón. 2 días después, mientras veía una película, escuché nuevamente pasos sobre mi cabeza. El recorrido parecía comenzar en la zona del vestidor, atravesar el pasillo y detenerse cerca del baño. Cuando subí, encontré la puerta del ático abierta unos centímetros. Revisé el marco, el pestillo y las bisagras, pero todo parecía funcionar correctamente. También inspeccioné el interior con una linterna para asegurarme de que no hubiera gatos, roedores o alguna abertura hacia el exterior. No encontré huellas, daños ni nada que justificara que la puerta se abriera por sí sola. Desde entonces empecé a revisar el segundo piso antes de acostarme. Cerraba las ventanas, apagaba las luces y comprobaba el pestillo del ático. Aquella tarea se incorporó a mi rutina, del mismo modo que uno revisa la puerta principal o se asegura de haber apagado la estufa. El problema era que, cada cierto tiempo, la puerta volvía a parecer abierta. Para dejar de pensar en el asunto, arrastré una cama del dormitorio y la coloqué contra la entrada. Pensé que, aunque el pestillo tuviera algún defecto, el peso del mueble impediría cualquier movimiento. Durante varios días no escuché nada y supuse que había resuelto el problema. Una madrugada, sin embargo, un golpe fuerte me despertó. El sonido provenía del segundo piso y fue lo bastante intenso como para hacerme pensar que alguna caja había caído. Cuando subí, la cama seguía apoyada contra la puerta, pero el pestillo estaba levantado. No había marcas en el suelo que indicaran que alguien hubiera movido el mueble. Tampoco se había caído ningún objeto. La cama continuaba en su lugar y la puerta no podía abrirse por completo, aunque alguien o algo había quitado el seguro desde el otro lado, o lo había movido sin desplazar el obstáculo. Después de aquello, los sonidos comenzaron a sentirse en otras partes de la casa. Algunas noches escuchaba golpes dentro de habitaciones vacías. En otras ocasiones parecía que alguien tocaba una puerta con los nudillos o caminaba por el pasillo mientras yo estaba en la cocina. Cada vez que revisaba encontraba todo exactamente como lo había dejado. Lo que más me incomodaba ocurría durante las mañanas. Mientras me duchaba antes de ir al trabajo, escuchaba pasos al otro lado de la puerta del baño. Parecían acercarse, detenerse unos segundos y continuar hacia el salón. Más de una vez cerré el agua y abrí rápidamente, convencido de que alguien había entrado en la casa. Pero el pasillo estaba vacío y la puerta principal seguía cerrada. Con el tiempo empecé a dejar luces encendidas en diferentes habitaciones y a dormir con la televisión puesta. No lo hacía porque creyera que había algo sobrenatural, sino porque el silencio aumentaba cualquier ruido y me mantenía atento durante toda la noche. También comencé a guardar objetos de manera más ordenada, para comprobar si cambiaban de lugar. Aunque nunca encontré nada tan evidente como para demostrar que otra persona estuviera entrando. Finalmente cambié de trabajo y abandoné la casa. Pensé que el aislamiento y el tamaño de la propiedad habían influido en la manera en que interpretaba los ruidos. Poco después, otro empleado aceptó vivir allí. Y cuando me preguntó si debía saber algo sobre la vivienda, solo le advertí que el segundo piso era frío y que la madera sonaba bastante durante la noche. Su experiencia duró pocas semanas. Una tarde me llamó y me preguntó si alguna vez había escuchado movimientos en la planta superior. Me contó que aquella mañana, mientras se afeitaba, oyó un golpe fuerte frente a la puerta de su habitación, parecido al sonido que produciría una pila de libros al caer. Después escuchó pasos rápidos en el pasillo, como si alguien hubiera corrido hacia otra habitación. Al abrir la puerta y revisar el segundo piso, no encontró objetos en el suelo ni ventanas abiertas. También comprobó el dormitorio del vestidor y descubrió que la puerta del ático estaba entreabierta.
Aquella conversación me hizo entender que varios de los sucesos que yo había atribuido al cansancio o al aislamiento también le estaban ocurriendo a otra persona. El nuevo inquilino abandonó la propiedad antes de cumplir un mes y explicó que los ruidos nocturnos no le permitían descansar. Desde entonces, ningún empleado quiso volver a instalarse allí. La propiedad quedó vacía y se convirtió en una de esas casas de las que todos tenían alguna historia, aunque nadie podía demostrar nada. Algunos hablaban de pasos, otros de puertas que aparecían abiertas o de golpes que parecían provenir de habitaciones desocupadas. Cuando recuerdo aquella época, no pienso tanto en una presencia concreta, como en la acumulación de pequeñas situaciones que terminaron afectando mi vida diaria. Revisar el pestillo antes de dormir, apagar el agua para escuchar mejor, dejar la televisión encendida y subir varias veces para comprobar una puerta, se convirtieron en costumbres normales mientras vivía allí. Tal vez todo tuviera relación con la antigüedad de la casa, las corrientes de aire o las vibraciones de la estructura. Sin embargo, nunca conseguimos explicar por qué aquella puerta seguía abriéndose, incluso después de bloquearla, ni por qué quienes ocuparon la propiedad después de mí terminaron escuchando los mismos pasos en el piso superior.